al libro de los Salmos, capítulo 93. Salmo 93. Quiero hablar en esta hora bajo el tema: la inteligencia se mide cuando somos exclusivos para Dios. Deje que el Espíritu Santo nos ministre por su gloriosa palabra y que podamos aprender a tomar determinación para Dios. Y vamos a ver cómo Dios se encarga de pelear nuestra batalla. Salmo 93 dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Creo que no existe otra figura en esta tierra que represente más la exclusividad que el matrimonio. La Biblia nos dice allá en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa unidad nos habla de exclusividad. En otras palabras, ahí no cabe otra persona. De hecho, los beneficios de la exclusividad en el matrimonio, en otras palabras, la fidelidad, trae enormes bendiciones. Y hay estudios sociológicos, psicológicos, acerca del enorme beneficio de la fidelidad en el matrimonio. Pero hay estudios también que revelan los desastres, las crisis, cuando no existe esa exclusividad. El matrimonio ha sido tomado como una de las figuras más emblemáticas a lo largo de la Biblia en la relación de Dios con la iglesia, de tal manera que en el libro de Apocalipsis se habla de la iglesia como la esposa del Cordero. Y Dios desea que su iglesia sea exclusiva para Él. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de toda persona que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todos aquellos que han nacido de nuevo, Dios desea que sea exclusivo para los propósitos de Dios. Por eso que en este salmo, en la segunda parte del versículo 5, dice: la santidad conviene a tu casa. Y quiero utilizar en el transcurso de este mensaje no como una palabra sinónima, pero que nos ayude a poder comprender la importancia de la santidad, ocuparé la palabra exclusividad. De ahí que, por ejemplo, vemos la importancia para poder ir a la conquista. Todos nosotros tenemos desafíos, tenemos retos, hay problemas que tenemos que conquistar. El pueblo de Israel se encontraba ya al otro lado del río Jordán. Estaba la ciudad de Jericó, una ciudad inexpugnable humanamente hablando para aquel entonces, por causa de que no tenían el armamento que hoy se tiene. Para poder vencer esa ciudad era algo que parecía imposible. Sin embargo, Dios le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Podemos decir que Dios le estaba diciendo: sean exclusivos para mí y yo haré mañana maravillas entre vosotros. Por eso vemos cómo el poder de Dios se manifestó cuando esas murallas caen. No fueron los israelitas quienes destruyeron las murallas, fue Dios quien intervino cuando ellos decidieron ser exclusivos para Dios. La pregunta para usted y para mí es esta: ¿estoy dispuesto a vivir exclusivamente para Dios? Porque existen distintas ofertas.
vivir para nosotros mismos, para nuestro ego, nuestras satisfacciones personales, nuestras vanidades, vivir para agradar a la gente, es decir, al sistema de este mundo, o vivir para Satanás. Pero eso nos trae, ¿qué cosa? Derrota, miseria, y jamás vamos a ver el poder de Dios manifestado cuando alguien ha perdido la exclusividad con Dios. Por eso, cuando la Biblia habla de santidad, que la santidad conviene a su casa, y la casa es la iglesia, la casa es toda persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo. ¿Por qué es importante la santidad? Porque a través de ella se manifiesta la intervención de Dios. Probablemente usted está necesitado de un milagro, que un toque de Dios, que Dios administre lo que usted no puede administrar, su propia vida, la vida del matrimonio, de la familia, que Dios intervenga en su negocio, en su trabajo, en sus estudios, lo que sea. Pero si no puede usted, o no quiere más bien, el poder entrar en esa exclusividad, esa fidelidad a Dios, no va a haber la mano de Dios. Por eso la inteligencia se mide cuando somos exclusivos para Dios. Una persona realmente inteligente entonces decide ser exclusivo para Dios. En los primeros versículos de este salmo encontramos aquí la grandeza de Dios. ¿Por qué es importante conocer la grandeza de Dios? Porque voy a conocer la capacidad que Dios tiene para intervenir en mi vida. Y Dios para eso quiere mostrar sus atributos, para que yo comprenda que en Él tengo todo lo cuanto yo necesito. En este versículo, en estos versículos del 1 al 4 de este salmo, encontramos varios atributos. Solamente voy a mencionar algunos de ellos. Estamos hablando de 7 atributos por lo menos. El primero de ellos dice Jehová reina. Aquí nos está hablando del atributo de la soberanía, es decir, que Dios es quien gobierna. No hay autoridad más grande sobre la faz de la tierra que la autoridad de Dios. Su trono, dice la Biblia, es alto y sublime. Ninguna autoridad, ni siquiera Satanás y sus demonios, tienen el nivel de autoridad que Dios tiene. Jehová reina, es decir, Él es soberano, Él está en control de todo. ¿Por qué es importante que yo conozca eso? Para que yo no desmaye. Aunque las cosas aquí en esta tierra parecen estar en descontrol, Dios tiene control de la vida de su pueblo. La vida de una hija, de un hijo de Él. A pesar de estar en medio de una tormenta, Jesús está en nuestra barca tomando control, aunque nos parece que Él se ha dormido, pero Jesús en un momento dirá, calla y enmudece, y habrá gran bonanza. No existe, hermano, mayor nivel de autoridad que la que Dios tiene. Por eso dice Jehová reina, Él es soberano. También vemos aquí en este salmo y dice, se vistió de magnificencia. Vemos otros los atributos. Es prácticamente, esa magnificencia nos habla de que Él es importante, que Él es valioso, que Él es único, que Él es grande. Yo necesito conocer a Dios en su magnificencia, en su grandeza, que Él es capaz, que Él es importante, que Él es valioso para mi vida. Cuando llego a comprender que eso es algo que yo lo necesito, porque puedo decir que si Dios está conmigo y yo tengo a Dios, lo tengo todo. Las demás cosas son suntuarias, pero la presencia de Dios es única. La verdadera necesidad del ser humano es Dios. Las demás cosas no son necesarias. Por eso dice el Señor, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a ver a Dios en su magnificencia, significa que la verdad, que las cosas que Dios nos ha dado en esta vida son buenas, pero lo verdaderamente necesario está en Dios. Entonces eso me ayuda a desprenderme del materialismo, del hedonismo y de todas las cosas que considero necesarios para vivir. Pero no, lo único que necesito es tener a Dios en mi corazón. Y cuando contemplo esa magnificencia me ayuda a poder evaluar las cosas de esta tierra y las del cielo.
El otro atributo que vemos aquí dice, se ciñó de poder. La palabra poder en el original significa ser capaz. En otras palabras, vemos aquí el atributo de su suficiencia. Dios es suficiente en sí mismo, Él es capaz. Él puede hacer todas las cosas. Dice el Señor a través de uno de los profetas, ¿habrá algo difícil para mí? No existe nada difícil para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, si puedo comprender que para Dios es todo posible, eso me ayuda a poder realmente tener reposo y descanso en medio de las pruebas, porque puedo echar mano de ese atributo de Dios. Otro de los atributos que menciona este salmo dice, afirmó también el mundo. La palabra afirmar nos habla del acto de creación de Dios, que Él es el creador y Él es el sustentador. Si Dios trajo existencia a todas las cosas de lo que no se veía, ahora, hermanos, estamos hablando que eso sí realmente es creación. Algunas personas dicen que son creativas. La verdad que se está mal utilizando la palabra creatividad, porque el único que es creador es Dios, es el que trae a existencia algo que no existía. Nosotros lo que hacemos es una combinación de las cosas existentes y le llamamos creatividad, pero está bien, no voy a pelear con ellos. Pero el punto es que cuando hay cosas que no existen, por ejemplo, en la vida de una persona, como es el milagro del nuevo nacimiento. Dios puede crear una nueva criatura dentro de nosotros, a lo cual Jesús le llamó nuevo nacimiento. Él puede crear santidad donde no hay santidad. Él puede crear amor donde no hay amor. Él puede dar fuerza al que no tiene ninguna, dice la Biblia. Él puede crear, hermanos, órganos nuevos. Él puede crear todo. Él puede crear felicidad donde no existe. Él puede crear gozo donde solamente hay dolor y tristeza. Entonces, por eso Dios se nos muestra como el creador, pero también dice, firme es su trono. Nos habla de otro atributo o característica, es de la inmutabilidad. Es decir, que Él es sólido, que Él es estable. Las cosas en esta vida son variantes. Aún las promesas que le ha dado su esposo y su esposa varían, y con los años varían también. Gracias por la sinceridad. También la economía, al momento que está buena economía, pero hay momentos que estamos en los tiempos de las vacas flacas, luego en tiempos de las vacas gordas, encontramos la fluctuación también en la salud, bueno, en todas las cosas. Pero Dios no, hermanos, Dios no varía con las cosas de este mundo. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. No hay nada más sólido que Dios mismo, hermano. Más sólido que lo que yo toco, lo que yo puedo ver. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos habla, oiga, del otro atributo. Tú eres eternamente. O sea, Él nos habla de atributo de la eternidad. En otras palabras, Dios es eterno y quiere impartir en mí y eternidad. Todos andamos quizás, algunos más que otros, andan buscando la eterna juventud en algún medicamento. Ahora que se está haciendo las exploraciones e investigaciones en la genética y tratan de descubrir el gene del envejecimiento. Y muchos de ustedes están pidiendo, Señor, que se revele y se le haga un medicamento, Señor, para poder, mire, hermano, la verdad que el envejecimiento no lo vamos a detener. Aunque la apariencia externa pueda disimular el envejecimiento de los órganos. Por eso que, aunque se mide 10 veces o 10 años más joven, suba las gradas, quiero ver si es cierto. Y cuando llega al cuarto nivel, ¿y qué le pasa? No sé, dice. Sí, ya sé. Si está envejeciendo el corazón, las arterias y todo lo demás. Cuando a usted le cuesta levantarse, ya no se levanta con la rapidez con que antes lo hacía. Entonces significa que las bisagras también ya están ahí medio oxidadas, todo eso. Pero lo hermoso aquí, hermanos, cuando yo veo a un Dios eterno, aleluya, eres eternamente, tú eres eternamente, significa que Él no está limitado por el pasado, el presente y el futuro.
es la perpetuidad de Dios. Quiere que yo la entienda porque Él quiere impartirla. Eso lo comprendió Lázaro en vida, cuando él recibe a Cristo como su Salvador y Señor. Entonces muere Lázaro con esa fe y esa experiencia. Y le dijo Jesús a sus hermanas que lloraban por su hermano Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida eterna. O sea, en otras palabras, Jesús es prácticamente la eterna juventud. Claro. Entonces, hermano, en esta tierra vamos a pasar por momentos difíciles, pero que yo comprenda la eternidad y que Dios quiere que yo, hermano, reciba prácticamente la inmortalidad. La Biblia dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, que este cuerpo un día va a ser redimido, tendrá un cuerpo glorificado y ya no va a poder morir, ya no va a poder envejecer, hermano, por todas las edades. Si se quisiera usar este término, pero seremos, hermano, tendremos una vida eterna. Yo necesito comprender esa grandeza de Dios, que Él quiere impartirla, pero también otro atributo, dice, eres más poderoso. La palabra aquí en el original hebreo significa excelente, majestuoso, honorable. La majestuosidad nos está hablando que Dios es en sí mismo, es excelencia, honorable, grande. Entonces, Dios quiere también que yo al poder contemplar esa grandeza, quiere hacer cosas que yo estoy acostumbrado a hacer las cosas mediocremente, pero Dios quiere ayudarme a hacer cosas excelentes para poder realmente entender la maravilla de Dios. Pedro estaba pescando y no encontró nada, un fracaso en esa noche, en ese esfuerzo que hizo en su pequeña empresa pesquera. Pero Jesús le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Encontró algo que jamás se había imaginado. No pudo subir la red llena de peces, tuvo que pedir auxilio para sacarla arrastrada hasta la orilla. Eso fue un acto de excelencia. ¿De quién? ¿De Pedro? No, de Jesús a través de Pedro. Hermanos, Dios nos quiere sorprender más allá de lo que yo me puedo imaginar. Entonces, si yo comprendo la grandeza de Dios en su soberanía, en su magnificencia, en su suficiencia, en su creación, en su inmutabilidad, en su eternidad y en su majestuosidad, hermano, esto me puede dar a mí realmente una confianza de que puedo, con la ayuda del Señor, disfrutar de esos beneficios. Y para eso Dios ha dado testimonio que estos atributos se han manifestado en la historia. Es decir, Dios ha intervenido por lo menos en dos grandes áreas. En primer lugar, es en la misma creación natural. Por eso que el versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes. Hay dos grandes testimonios de la veracidad de las evidencias de Dios. Es la creación misma. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios son sus atributos, entre los que hemos mencionado, y muchos más. Entonces, es decir, que la creación me está diciendo que ahí está plasmada, por ejemplo, el atributo de la majestuosidad, de su inmutabilidad, de su eternidad, de su creación, de su suficiencia, magnificencia, de su soberanía, de su santidad, de su amor, lo que sea. Entonces, hermano, si eso es un testimonio, por ejemplo, usted agarra una fruta, usted ve ahí algo increíble, maravilloso, y que año con año tenemos cosechas. Y Dios, hermano, en su sabiduría le dejó semilla a la fruta, porque Él estaba pensando en el futuro. Lo mismo en los animales, lo mismo en el género humano. De ahí que entonces, por eso que en Romanos capítulo 1 nos dice:
las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Su deidad es claramente reflejada en la creación. Entonces es un testimonio. Es decir, si yo puedo ver esa evidencia de que todos los atributos de Dios se han manifestado y ha creado algo maravilloso, como es la creación misma, hay otro testigo, pero es mucho más glorioso que el primero. Mejor que la creación natural, es la creación de la salvación a través de un pueblo, o lo que se conoce como la familia de Dios. De tal manera que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que esta creación fue diseñada antes que la creación natural. Por eso dice el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que Dios consideró mucho más importante la creación de lo que es un pueblo redimido por la sangre del Cordero de Dios que la creación misma. La creación de este pueblo que se conoce con el nombre de iglesia es una creación, hermanos, donde se ha manifestado la soberanía de Dios. Se ha manifestado la magnificencia, la suficiencia, la creación, la inmutabilidad, la eternidad, la majestuosidad de Dios y todos sus atributos. Entonces, si podemos nosotros contar con dos grandes testigos, la creación física y la creación espiritual de un pueblo, de lo que es el nuevo nacimiento y la vida eterna, entonces, ¿por qué estoy yo limitándome a que esa magnificencia, grandeza de Dios se manifieste en mí? Dios quiere hacerlo. Por eso dice en la segunda parte del versículo 5 de este Salmo 93, la santidad conviene a tu casa. Porque esa santidad o exclusividad, hermanos, es la que realmente le da espacio a la manifestación de los atributos de Dios en nuestra vida. Por eso cuando dice la santidad conviene a tu casa. Y esa casa que la vemos reflejado, por ejemplo, en el tabernáculo y en el templo, vemos aquí dos grandes, hermanos, propósitos en el Antiguo Testamento de esta casa. En primer lugar, ahí se revelaba lo que es la esencia, la naturaleza de Dios. Dios lo que quiere es revelarse. Por eso dice en Números 17:4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Dios se quiere revelar o manifestar. Por eso que Dios mandó a crear o hacer el tabernáculo y el templo, porque Él quería manifestarse, revelarse, dar a conocer quién es Él. Por eso Cristo Jesús vino a esta tierra para revelar el corazón de Dios mismo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él había venido a revelar a Dios mismo. ¿Cómo puedo comprender a Dios? Solamente a través de Jesús, porque Él es la revelación. Por eso la Biblia usa varios términos. Él es la imagen misma de Dios. Por eso es prohibido hacer imagen de Dios, porque nada puede, hermano, reflejar lo que Dios es en sí mismo. Solo Él se puede reflejar a sí mismo. Por eso Cristo, siendo Dios, refleja quién es Dios mismo. De ahí que entonces, hermanos, el propósito era revelarse. ¿Pero con qué objetivo? Para poder conocer su grandeza. Pero hay algo hermoso que vemos aquí en Éxodo 25:8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Me habla de comunión. No solo me habla de conocimiento de la grandeza, pero me habla de tener comunión. Dios quiere tener comunión conmigo. Por eso dice, y habitaré en medio de ellos. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él vino a nacer a este pesebre.
hermano, imperfecto, vino a nacer y me dio de su espíritu y habita dentro de nosotros, porque Él quiere tener, no solo revelarse, sino tener comunión conmigo y con usted. Hermano, eso se llama misericordia. Entonces, si la grandeza de Dios, hermano, la llego a conocer, pero a la vez establezco esa comunión con el Señor, eso me va a dar a mí una apertura para que pueda la obra de Dios mismo manifestarse a través de nuestra vida. Por eso, nuevamente, la exhortación. En este salmo, los primeros 4 versículos nos dice sobre la grandeza de Dios. Nos habla también en el versículo 5 los testimonios de Dios en la creación natural y creación espiritual. Pero ahora nos exhorta, hijo, mira, la santidad conviene a tu casa. ¿Y qué es la casa de Dios? No son estas 4 paredes. La casa de Dios es aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. La santidad conviene entonces a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado y a la vez quiere tener comunión conmigo. ¿Para qué tener comunión? Como aquella comunión que Jesús le dijo a Zaqueo: desciende a prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Se puede imaginar qué enorme privilegio. Ahora, tener a Dios en nosotros es un privilegio de privilegio. Nadie puede tener un privilegio más grande que tener a Dios en su vida. Ahora, y conviene la santidad o exclusividad. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Porque la santificación es importante. O en la exclusividad. Dígame si no es importante la fidelidad en el matrimonio. Claro que sí. Cuando se pierde mucho. Se daña mucho. Se destruye muchas cosas. Pero el que se mantiene fiel tiene grandes bendiciones. Lo mismo sucede en nuestra exclusividad o fidelidad a Dios, expresado en la santidad. Cuando dice la santidad conviene a esta casa, en el Antiguo Testamento habían 2 cosas que santificaban el tabernáculo y el templo. Se rociaba sangre y después aceite, hablando de la sangre que Cristo iba a derramar en la cruz del Calvario y del aceite como evidencia de la santificación del Espíritu Santo. En otras palabras, la exclusividad de la vida de una persona se obra a través del nuevo nacimiento, a través del perdón de pecados por medio de la fe en la sangre de Cristo y por la separación que el Espíritu Santo hace. La exclusividad es por la sangre de Cristo y la intervención del Espíritu de Dios. Por eso en Romanos 3:35 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Cristo nos limpia, entonces ahí comienza la exclusividad. Pero luego viene el Espíritu Santo y en 1 de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, la exclusividad la hace también el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11, dice así la Escritura: y estos erais algunos. Y quizás vale la pena, mire qué lindo, lo que dice en los versículos anteriores para que entendamos el poder de la exclusividad de Dios. Versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es, porque el pecado nos excluye. Okay, nos excluye de la gloria de Dios. Pero oiga esto: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, es decir, exclusivos para Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sangre y aceite. Entonces,
Vemos acá, hermanos, que los elementos que realmente santifican a una persona es la sangre de Cristo y la obra del Espíritu de Dios. Ahora, yo debo de comprender que Dios me salvó para ser exclusivo para Él. Ese es el proyecto de Dios. El problema es que nosotros hemos malentendido que Dios nos ha perdonado y nos ha salvado para que yo viva mi vida, no la vida para Dios. De ahí que el propósito entonces de la santificación es ser exclusivos o apartados para Dios. Cuando se usa la palabra aquí, en este Salmo 93, cuando dice la santidad conviene a tu casa, la palabra hebrea santidad significa sencillamente separado para Dios, es decir, exclusivo. Si yo llego a comprender que su amor ha sido tan grande que me dice, hijo, yo te quiero para mí. Y tú debes de comprender eso, que tú tienes que tener esa misma visión. Por eso la Biblia dice ser santos como Él es santo. Es decir, yo debo de aceptar la exclusividad que Dios quiere para mi vida. Eso significa que yo debo tener ese objetivo. La Real Academia de la Lengua Española, cuando habla sobre la exclusividad, lo dice de una manera muy escueta, pero muy interesante. Dice la cualidad de exclusivo. Exclusivo, cualidad de exclusivo. Ahora, ¿qué significa exclusivo? El término exclusividad alude a algo único o singular que logra diferenciarse de otras opciones y hace restarle importancia estas dadas a las que le excluye. Es decir, si somos nosotros exclusivos para Dios, Dios me está haciendo diferente a otros. Y él quiere que sea distinto, diferente. De ahí que, por ejemplo, en el mundo comercial, ¿cuándo es que, por ejemplo, los productos empiezan a movilizarse en el comercio o los servicios? Cuando son exclusivos, hay una diferenciación. Por ejemplo, cuando salen los nuevos teléfonos inteligentes, tanto en Android o en la Mac o lo que sea, entonces la gente está esperando lo nuevo, lo innovador, lo exclusivo. Entonces eso hace que obtenga mucha clientela y por ende mucha ganancia. Ahora, hay tanta ganancia, hermano, espiritual, cuando nosotros decidimos ser distintos o diferentes. Por eso el término iglesia nos habla de eso. La palabra eclesia significa llamados hacia afuera. Usted y yo hemos sido llamados del mundo para ser un grupo exclusivo o apartado para Dios. Entonces, si yo comprendo esa visión de Dios, tengo que aceptarla. Pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia hoy en día? No quiere esa santidad o exclusividad y sus efectos han sido devastadores. Encontramos, por ejemplo, el caso de Caín. No quiso ser exclusivo para Dios. ¿Y qué es lo que le trajo a él? Mató a su hermano por no ser exclusivo para Dios. ¿Qué vemos en Acán? Un soldado. No quiso ser exclusivo para Dios. Echó a perder el avance del ejército de Israel y pereció él y su familia. En el tiempo de los jueces, la mayoría del tiempo, durante 400 años, no quisieron ser exclusivos. Solo en pocas épocas lo hicieron. Pero en ese tiempo que perdieron la exclusividad, se convirtieron en esclavos de los ejércitos y pueblos que estaban alrededor de ellos. Fueron avasallados, llegaron a la miseria, fueron atormentados. Dios nunca quiso eso, pero el problema es que la persona no quiso ser exclusivo para Dios. Vemos muchos casos en la Biblia. Ahora, Jesús nuestro Señor habló acerca de cuando la iglesia o el cristiano llega a perder la exclusividad, lo comparó con la sal, al decir, si la sal se desvaneciere, en otras palabras, si pierde la iglesia, la exclusividad no sirve para nada. De ahí que entonces vemos los grandes problemas aquí en la tierra.
Hermanos, no servimos muchas veces para nada. ¿Será que Dios no nos ama? ¿Será que Dios no tiene poder? ¿Será que Dios ha perdido su magnificencia, su eternidad, su soberanía? No. El problema es que yo no quiero ser exclusivo para Dios, para que su eternidad, su magnificencia, su soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia se manifieste en esta tierra. La culpa es nuestra. ¿Por qué hoy entonces hay emisarios de Satanás? Ellos sí aceptan ser exclusivos para el diablo y para el mal. Y por eso el mal avanza, porque hay personas que están dispuestas a ser exclusivos para lo malo. Pero ¿quién quiere ser exclusivo para Dios? Y ahí la diferencia de las situaciones sociales. ¿Por qué el mal avanza más? Porque hay más personas que están comprometidas con el demonio que con Dios. Pero digamos, pero yo voy a la iglesia. No significa necesariamente estar comprometidos con Dios. Venir a la iglesia no debe de ser tomado como sinónimo de tomar nuestra cruz, es decir, de ser exclusivos. Pero Dios quiere que nosotros comprendamos esto. Hay, hermanos, por lo menos dos grandes razones por la falta de exclusividad o separación del pueblo de Dios para Dios. En primer lugar, la falsa doctrina. Cuando el pueblo de Dios empieza a creer la mentira como verdad, a través de predicaciones, literatura, pierde exclusividad. Jesús dijo, escudriñar las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Lo que el Espíritu Santo inspiró. Esta palabra es el único mensaje de Dios, de ahí no hay otro. Si alguien le dice que hay otro mensaje, es mentira. Pero hoy en día la iglesia ha perdido la manifestación de Dios porque se ha perdido la santidad o la exclusividad doctrinal. No queremos entender que lo que dice la Biblia así es. Algunos han tratado de manipular y lo han hecho, manipulando la Biblia, haciendo ver que son cosas verdaderas cuando no lo son. Entonces, si nos empezamos a contaminar con la falta de exclusividad, es decir, con un adulterio doctrinal, entonces no vamos a permitir que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida ni en los demás. Pero también, hermanos, no solamente en esta área, sino también en la parte de la imitación al mundo. Muchas personas están hoy en día imitando la forma de vida, distinta a la forma de vida que Dios ha establecido en la Biblia. Entonces, claro, prefieren vivir como el mundo vive y decir, no, si ahora tenemos mente abierta, le damos cabida a todas las ideas, todas las religiones llevan a Dios, todos son importantes. Podemos dejar a un lado las diferencias y hagamos caso omiso a ellas y luego aceptemos las cosas que nos unen. Eso es dejar de ser exclusivos doctrinalmente para Dios. Y eso nos daña y eso trae como consecuencia imitar el pecado que se vive en el mundo. Entonces, pero sin embargo, hermanos, cuando Dios mira esta división interna en el corazón de la iglesia, esto ya se dio también en la historia. Vemos la división de la nación de Israel en el tiempo de Jeroboam. Se divide en las tribus del norte y las tribus del sur Israel. Pero Dios desea la restauración, el volver a la obediencia, a la exclusividad del pueblo. Y en una profecía, Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 22, hablando de la nación de Israel, dice, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Perfectamente se aplica a la vida de nosotros. Nunca más podemos decir, ya vamos a tener una división interna. No habrá una división en nuestro corazón, sino que Dios quiere una unidad con Él.
Dios desea que nosotros que estemos claudicando en dos pensamientos. Jesús dijo: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hablando de unidad, hablando de que mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi espíritu, mi cuerpo, mis propósitos, todo se unifique a un objetivo final. Por eso que Dios, hermano, lo que Él ha comenzado en usted y en mí, lo va a finalizar. Si por alguna razón ha habido una dualidad en el estilo de vida que hoy se está viviendo supuestamente como una vida cristiana, pero que no lo es, como se dice comúnmente, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quiero decirles que, hermanos, Dios se ha comprometido y ha dicho: haré de ellos una sola nación. En otras palabras, haré de cada uno de nosotros un solo individuo, una persona definida, una persona que ya no esté claudicando en dos pensamientos o en dos caminos, sino una persona que tenga rectitud y tenga santidad o exclusividad para Dios. Dios, hermano, es fiel en hacer sus obras. Por eso dice: la santidad conviene a la casa. ¿Por qué, hermano? Como sucedió en el libro de Génesis, cuando Dios hizo todas las cosas, dice que Él santificó el día séptimo. Oiga esto: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, exclusividad, porque en Él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos acerca de ese día, que es un día exclusivo? Lo relata o lo explica la Escritura en el libro de los Hebreos, o la epístola a los Hebreos. En el capítulo 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, el día séptimo es exclusivo. Los resultados de toda la creación es exclusivo para Dios. Cuando usted y yo, como dice aquí, los que hemos creído en quién, en Cristo, entramos en el Sabbat, en el reposo de Dios. Es decir, la persona que es salva es exclusiva para Dios. Por eso que en el versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, el día de reposo nos está hablando de que el día suyo y mío, cuando venimos a nacer de nuevo, en ese día entramos en el reposo de Dios, pero es un reposo exclusivo. Es decir, hemos sido salvos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Somos exclusivos para Dios porque hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces, hermano, si así como el día de reposo, hermano, nos habla es una figura, es una sombra en el Antiguo Testamento de lo que es la salvación. Ahora somos exclusivos para Dios. Entonces tengo que vivir para los propósitos de Dios. Vemos cómo Dios llamó a Abraham. Allá en Génesis 12:1 dice la Escritura, y dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: sal, y yo te mostraré. Le está hablando de una tierra que fluye leche y miel, y haré de ti una nación grande y será bendición. Dios le habla de que Él se ponga en la misma visión de ser exclusivo para Dios. Y le dijo: y te bendeciré y serás bendición. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en Abraham, porque Él decidió ser exclusivo para Él. Además de eso, vemos, por ejemplo, cuando Jesús empieza a llamar a los hombres que estaban en las barcas, lavando las redes, llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a muchos otros, a Juan, a los hijos de Zebedeo, a Santiago, a Jacobo. Le dijo: ven y sígueme. Le está hablando: ¿quieren ser ustedes exclusivos? Ellos fueron exclusivos. Dice que dejaron las redes. Y en el momento, ¿qué pasó?
el Espíritu de Dios empezó a manifestarse a través de los discípulos. Toda la eternidad, la soberanía, el poder, la magnificencia de Dios empezó a manifestarse cuando Jesús los envió de dos en dos a poder predicar y echar fuera demonios. Ellos se quedaron sorprendidos y decían: ¿Cómo es posible? Mira, Señor, los demonios se sujetan, los enfermos son sanados. Y Jesús le dice: sí, le dice: yo veía al diablo que descendía como un rayo cayendo del cielo. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios está disponible para esta tierra hoy en día también. Sí, nosotros decidimos ser exclusivos para Dios. Hermanos, de ahí que en la oración que Jesús hace en Juan capítulo 17, es una oración de exclusividad. Cuando dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Exclusividad para Dios. ¿Con qué objetivo? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer cuando los atributos gloriosos del Dios majestuoso, inmutable, eterno, santo, todopoderoso, se manifiesta en el momento que seamos uno? Es decir, como el matrimonio es uno exclusivo, así en el momento que decidamos ser uno, el mundo creerá. ¿Por qué va a creer? Porque entonces Dios va a manifestar su amor en nosotros. Entonces seremos conocidos, hermanos, no por lo que digamos, sino porque el amor será distintivo. Dijo el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Estamos viviendo en un tiempo que es difícil amar. Hay demasiada maldad, demasiada injusticia, demasiada traición, demasiado dolor. Pero cuando el atributo de Dios, de su amor, se manifieste en nosotros, la gente va a decir: sí, ahora creo que es cristiano por el amor de Dios que veo reflejado en su vida. No por lo que dice, sino la manera en que vive. Entonces, por eso el Señor dice: la gloria que me diste, yo les he dado. En otras palabras, hermanos, se ha de manifestar sus atributos. ¿Con qué objetivo? Para que sean, dice, uno. Es decir, porque ya disfrutando de la gloria de Dios, de sus atributos que se manifiestan en nuestra vida, nos va a traer, ¿qué cosa? Un deseo de no apartarnos de Dios. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué es lo que nos va a unir los unos a los otros? Será la gloria de Dios, amados hermanos. No van a ser las cuatro paredes, es la gloria manifestada. Cuando se manifieste, hermano, en nuestra vida, soberanía, magnificencia, suficiencia, creación, la inmutabilidad, su eternidad, su majestuosidad en nuestra vida, y veamos lo que Dios está haciendo, entonces vamos a decir: permanezcamos juntos, nos vamos a unir. Ahí va a ser más fácil el poder perdonar, ahí va a ser más fácil ser fiel en el matrimonio, ahí va a ser más fácil el ser fieles a Cristo Jesús, doctrinalmente hablando. Pero cuando nosotros no queremos ser exclusivos, perdemos todo por nada. Eso significa caer en el pecado de Esaú. Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué Jacob Dios lo escogió? Aún desde el vientre de su madre, porque Dios sabía por su omnisciencia que Jacob iba a ser exclusivo para Dios y Esaú no. A Dios nada lo sorprende, Él lo sabe de antemano todas las cosas. De ahí que el ser exclusivo para Dios, aunque seamos los más débiles como Jacob, tengamos muchas cosas que todavía cambiar. Dios no anda buscando grandes santos y santas. Dios anda buscando gente que quiera ser exclusiva. Y le cambiará el nombre de Jacob a Israel. No se preocupe, los cambios Dios los hace. Pero ¿qué es lo que Dios pide? Él pide exclusividad. Él pide una cosa:
Él pide que nosotros vengamos tal como somos, pero que tengamos una definición, que no exista un adulterio mental. Eso fue el problema de Saúl. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque era débil, tenía en su mente un propósito: ser exclusivo para Dios. Por eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. La persona que claudica en dos pensamientos no va a terminar bien su carrera. Hermano, definámonos este día para Dios y Dios se va a manifestar como nunca antes en toda la historia. Por eso, hermano, conviene la santidad o la exclusividad al Señor, porque ahí se va a revelar, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. No solo eso, sino la comunión de la gloria de Dios se va a manifestar. Su grandeza se ha de manifestar en medio de nosotros. ¿Para qué, hermanos? También para que Jesús reine o tome el control o administración de la vida. Cuando dice en el libro de Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, es decir, gente exclusiva. ¿Qué es lo que ha confundido al mundo hoy en día sobre el cristianismo? Es porque muchos no han querido ser exclusivos, sino que quieren ser democráticos y comportarse en distintas maneras. Eso se llama hipocresía. Y es lo que ha confundido, es lo que ha entristecido, es lo que ha hecho que muchos no entreguen su vida a Jesús. Pero dice aquí, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando eso sucede, Dios tomará el control. Entendamos esto. Dios va a tomar control a través de la iglesia. Cuando la iglesia se entrega plenamente a Dios, entonces Él se va a manifestar por sus atributos. Pero también Él va a administrar y va a reinar en las personas y en las naciones. ¿Qué es lo que se necesita para un verdadero cambio en un pueblo, en una persona, en una familia? Decidamos ser exclusivos para Dios. El apóstol Pablo llegó a comprender este misterio, que lo hizo parte de su vida. Y dijo, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, mi vida es exclusiva para Dios. Pero ¿cuál es el grande error nuestro? Queremos vivir para mis deseos, para mis planes, para mis propósitos, para mi carnalidad, para el pecado. Quiero vivir para darle gusto a otras personas. Quiero vivir para los propósitos del diablo. Para vivir, hermano, para las cosas vanas de esta tierra, para el materialismo, el hedonismo. ¿Cómo se va a manifestar el gran soberano, eterno, la magnificencia, la eternidad, la omnipotencia de Dios? ¿A través de qué cosa? Con propósitos vanos. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Dios quiere manifestarse. Lo vemos en la creación. Hermano, la creación fue dócil. Aceptó que el árbol de mango, de aguacate, que el maíz lo hiciera como Él quería. Y hasta el día de hoy tenemos cosecha tras cosecha, año tras año. El oxígeno, el balance del oxígeno y del nitrógeno y de otros elementos en el aire aceptaron el balance que Dios le puso. Por eso podemos respirar este día. Usted sabe que si tuviéramos más oxígeno que el que se tiene o el que Dios le dio, si cae un rayo con mayor nivel de oxígeno, habrían grandes incendios. Pero Dios estableció el equilibrio de oxígeno, nitrógeno y otros elementos. ¿Con qué objetivo? Para darnos la vida. No se reveló, pero el único que se revela soy yo, es usted. Los únicos que nos revelamos somos nosotros, creyéndonos inteligentes más que la eternidad y la soberanía y la magnificencia de Dios. ¿Qué magnificencia tiene usted y qué magnificencia tengo yo? Lo único que tengo es una podrida carne, que, hermano, como decía Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La única magnificencia y gloriosa es la eternidad, la grandeza de Dios. Es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hermano, el problema es que nos creemos más sabios que Dios y queremos ganarle a Dios.
Por eso Dios no se manifiesta. Por eso Dios no se manifiesta en la economía de algunos. Dios dice, hijo, ¿sabes qué? Tú te has creído que eres un gran administrador de empresas. Pero puede decir el Señor, mas tú eres un desventurado, ciego, miserable y desnudo. Hermanos, algunos quieren sacar adelante todo con su capacidad. ¿Cómo puedo yo comparar los atributos de Dios con la miseria mía? Hermano, por favor, seamos realistas. Dios es Dios, nosotros somos ovejas. Y perdónenme, las ovejas somos tontas, insensatas, no percibimos el peligro. Las ovejas son nerviosas, temerosas. Pero algunas veces nos creemos que podemos ser mejores que Dios. Y ahí el fracaso. Y Dios dice, hijo, te conviene la santidad. ¿Sabes por qué? Porque yo te quiero ayudar en ese problema. ¿Sabes que yo puedo hacer todas las cosas en excelencia? ¿Sabe que Dios puede darle a usted una visión y darle un proyecto en su negocio para que haga las cosas en excelencia y se pueda diferenciar de otros? Pero ¿por qué no lo permite? Sencillamente porque no quiero ser exclusivo para Dios. Las personas que son exclusivas para Dios, Dios le da la visión, Dios le da la capacidad, Dios le da los recursos, Dios le da todo. Dios se manifiesta. Por eso la creación misma nos dice, deja que la gracia, deja que la eternidad, la gloria de Dios se manifieste en ti. Si nosotros dejásemos que la gloria de Dios, es decir, su sabiduría, su omnipotencia, hermanos, su eternidad, todos sus atributos se manifieste, hermanos, nuestra vida sería diferente. La santidad conviene, porque es ahí donde cuando se manifiesta los atributos de Dios, ¿sabe qué va a traer a nuestra vida? Como dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa manifestación de Dios va a hacer que mis pies se enderecen, va a hacer que la paz que no tenía sea establecida, y además de eso, el gozo que no tenía, Dios lo va a poner, porque dice la Biblia en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, es decir, resultados. Hoy estamos necesitando resultados. No, hermano, está bien el conocimiento, pero Dios quiere, hermano, que ese conocimiento pueda manifestarse en la educación, lo que están estudiando. Deje que la gloria de Dios se manifieste en tu educación, en el matrimonio, en la familia, en el servicio a Dios y al prójimo, en el trabajo, en la economía, en la influencia social, a través de los dones para bendecir a otros, en el avance de la iglesia. Dejemos que Dios se manifieste, hermano, para hacer a retroceder el reino del diablo. Dejemos que Dios se manifieste. Usted y yo no vamos a sacar corriendo al diablo. Quien lo va a sacar corriendo es el glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermano, deje que, hermano, nosotros podamos ser exclusivos. Y Dios nos va a convertir en agentes del reino de Dios y haremos retroceder las puertas del infierno. ¿Por qué persiste entonces en no ser exclusivo doctrinalmente hablando? ¿Por qué neciamente usted quiere llevarle la contraria a la Biblia? Jamás, nunca, jamás alguien que ha ido en contra de la Biblia ha prevalecido. Todos han sido derribados en sus argumentos. El único argumento que va a prevalecer es mi palabra, dijo Jesús. El cielo y la tierra pasará, más mi palabra, mi doctrina no pasará, dice el Señor. ¿Por qué seguimos peleando en contra de la Biblia? No trate de justificarse con sus argumentos para vivir la vida que usted quiere vivir carnalmente. Oiga esto, muchas doctrinas que se han creado a lo largo del camino de la iglesia, que van en contra de la exclusividad o la santidad, no es de Dios. Aquellos que creen que la gracia de Dios es irresistible y que
No importa cómo vivas. De todas maneras, Dios te va a salvar y se va a manifestar al final. No es así. Te conviene la exclusividad para Dios. No trates de convencerte a ti mismo que ese es el camino. No. Por eso no miras la manifestación de Dios. Seamos exclusivos en el propósito para Dios, vivir para Dios. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Es decir, no vivas para tus planes, sé exclusivo para mis propósitos. Eso es llevar la cruz. Y sígame. El ser exclusivo en el uso del cuerpo. ¿Cómo expongo yo mi cuerpo? En lo que veo, en lo que escucho, en lo que hablo, en lo que hago con mis manos, en donde yo me encuentro con mis pies. Si estamos nosotros usando nuestra mente, los deseos y todas las demás cosas con propósitos equivocados, vamos a fracasar. Por eso quiero decirles, hermanos, que las tres administraciones fallidas, hermanos, que llevan al hombre a la vil miseria, es cuando quiere ser exclusivo para su carne o su yo. Quiere ser exclusivo para satisfacer los deseos de la sociedad o los propósitos del diablo. Esto lo ha derrotado. Dígame, ¿qué se ha manifestado en su vida? Dolor, tristeza, miseria. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Pero ¿por qué no prueba el llamado que Jesús le hace? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, hijo, hija, sé exclusivo para mí. Pablo lo vivió y dijo, por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Y qué es la vida de Cristo? Los atributos de Dios. Entonces, ¿pero qué dice Dios? Hijo, mira, lo único que te pido no es capacidad. No te estoy pidiendo fuerza. No te estoy pidiendo santidad porque sé que no está bien. Lo único que te pido es sinceridad. ¿Quieres ser exclusivo para mí? ¿Qué es lo que usted le pidió a su exnovia que hoy es su esposa? ¿Te quieres casar conmigo? Hasta que la muerte nos separe. Exclusividad. Jesús nos dice, hijo, ¿quieres ser exclusivo conmigo? Entonces te hago heredero de todo. Y no te preocupes, mi gloria a través de los atributos se han de manifestar en tu vida. Y cuando la gloria de Dios se manifieste, como dice la palabra, como las aguas cubren la mar, así la gloria de Dios va a cubrir la tierra. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea exclusiva para Dios, entonces muchos vendrán al conocimiento y entregar su vida al Señor. Deje que Jesús reine. Señor Jesús, queremos ser inteligentes en esta hora al tomar la decisión de ser exclusivos para ti, Señor. Buen Padre, te pedimos perdón. ¿Cuántas veces, Señor, hemos hecho lo contrario? Te hemos ofendido. Perdónanos, perdónanos. Ahí donde estás, hermano, dígale a Jesús, perdóname, te he fallado. Yo pido exclusividad en la vida, pero yo no he sido exclusivo para ti. Pídale perdón a Dios. Señor, sé tú ministrando, santificando el corazón. Tome tiempo para orar y decirle, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre, santifícame en esta hora. Señor Jesús, aquí estamos, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado. Hemos sido infieles, no hemos sido exclusivos para ti, hemos sido egoístas, hemos querido agradar al mundo y ahora las consecuencias son tristes.
Señor Jesús. Límpianos con tu sangre. Dígale a Jesús ahí: perdóname, perdóname por haber vendido la primogenitura, la exclusividad, por un plato de lentejas. Señor, ten misericordia ahora de tu pueblo. Limpia, Señor, con tu sangre. Las personas que están aquí, que nos están visitando, y aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentre, quiero decirle: sea exclusivo para Dios y Dios se encargará de manifestarse a través de usted, y usted verá a Dios actuando a través de su vida. Por eso conviene la santidad. ¿Quiere entregarle su vida a Jesús? Ahí donde está, diga conmigo esta oración: Padre eterno, te pedimos perdón por haberte ofendido con todos mis pecados. Tú has querido que sea exclusivo para ti, pero tu propiedad la he dañado, la he profanado. Perdóname. Tú me has creado para ti. Yo busqué otro propósito. Te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por tanto pecado, con tanta ofensa. Perdóname. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. Creo que tú resucitaste para darme salvación y vida eterna. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Ahora, Padre, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a comprender y que tomemos tiempo durante este día, el día de mañana y todos los días de nuestra vida, intensamente, de decidir ser exclusivos para ti. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden pasar.